que nos toca ver su comunicación oral, escrita, y pues primero nos pide el programa que veamos algo de teoría, y entonces pues ya ven que les estaba platicando de la cibernética y cómo esto tiene que ver con la comunicación también, y en esas estamos, ¿no? Bueno, entonces, pues no sé, alguien que le gustaría platicarnos qué él se estuvo acordando de esta conversación. Ya saben que eso me es muy importante a mí para saber qué les es significativo, qué les es importante, qué les ha sido útil. Y además sirve de que vamos haciendo un repaso para no iniciar de cero. Entonces, pues adelante, tengo muchas ganas de escucharles, entonces no sé quién se va a animar a platicar. Adelante, Alexis. Sobre la clase anterior, en cuanto a cibernética, primero pues nos tratamos de dar una idea. Después de eso compartimos nuestra idea acerca de esto y ya luego nos explicó que la cibernética sí es la comunicación a través de la tecnología y hasta ahí, en resumidas cuentas, hasta ahí me acuerdo. Ok, entonces fue donde llegamos, ¿no? A ver qué era la cibernética prácticamente, acuérdense, disciplina que estudia la autoorganización, tanto en los seres vivos como en los seres máquina. Y ustedes pues se dedican a los seres máquina. Y pues esa es la razón por la que se habla tanto de cibernética en el campo de ustedes. Y pues eso es la teoría que estamos nosotros tomando para entender qué es la comunicación desde la cibernética. Muchas gracias, Alexis. ¿Alguien más que quiera decir de qué más se acuerda que estuvimos conversando? Porque creo que avanzamos un poquito más allá de la cibernética. Adelante, Rubén, te escuchamos. Pues recuerdo que hablamos de, creo que los dos primeros leyes de los axiomas de la comunicación, creo. Exacto. Ajá. No, tres, perdón. Aquí tengo apuntado el uno, que no es posible no comunicarse. Muy Dos, bien. toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Y tres, no alcanza a copiarlo todo, nada más copiar la naturaleza, que no recuerdo qué más era. Eso Claro. es debido a que el 3 nomás lo dejamos apenas iniciando. Solo vimos completos los dos primeros. Eso es, muy bien, pues muchas gracias. Ustedes de verdad me encantan. Ahora sí que les agradezco mucho sus comentarios, el que estén aquí diciéndome de qué se acuerdan, y también sirve de que ya repasamos y ya ubicamos en qué estamos. Y bueno, pues ahí en la pantalla ya deben ustedes de estar viendo el axioma 3. Y bueno, antes de comenzar, pues primero, de verdad, otra vez, gracias a quienes participaron, y pues no se les olvide que sí me gustaría muchísimo, muchísimo que ustedes vayan viendo esos axiomas de tal forma que se los aprendan, porque desde la perspectiva de estos autores, y a mí me parece además bastante lógico, va a ser algo que siempre vamos a tener en la vida, y más vale que pues lo tengamos muy presentes, ¿no? Solo se ve mi escritorio. Ok, gracias. De hecho, sí, creo que no estoy compartiendo bien. Me da gusto entonces que ahorita que me lo hayan avisado. Déjenme, no dejo de compartir, y según yo le había dado eso, creo que me emocioné y les puse el que no era el bueno. Entonces acá está mi pantalla. Ahora sí, ya deben de estarla viendo. ¿Ya, verdad? ¿Ya están viendo el PowerPoint que dice tercera ley? Sí, profe, ya sé. Sí, muchas gracias por avisarme, porque luego yo acá todo emocionado, y si tienen razón, no sé por qué razón no se registró el clic que según yo le había dado al mouse. Entonces, por favor, pues sí me gustaría mucho que ustedes estas axiomas, sobre todo, pues lo cuestionen en sus vidas al grado de que lo lleguen a memorizar, porque les he dicho, a mí me ha servido mucho en mi comunicación cotidiana, obviamente en mi trabajo como psicólogo, y yo creo que a ustedes les podría también ser muy útil en su vida personal e incluso también en su trabajo profesional. Entonces, pues ya veíamos que el primer axioma es no se puede no comunicar. Acuérdense, por más que ustedes quieran no comunicar algo, lo van a terminar comunicando para que tengan conciencia de eso, y por eso pues la recomendación es que pues uno mejor hable las cosas, o si vamos a tomar decisiones difíciles y contradictorias, pues al menos que seamos responsables de que en algún momento pues vamos a tener quizás que afrontar el tema de que se dé a conocer lo que igual nos cuesta trabajo dar a conocer o demás, porque pues esto es inevitable, no comunicar. La segunda ley, como ya nos ayudaban ahorita, pues tiene que ver con comprender que todas las relaciones tienen un contenido y tienen una relación. Ya les había platicado que el contenido se refiere a los mensajes, se va a referir también
a lo que viene siendo pues las palabras, su organización, su orden, su sintaxis, gramática, ortografía, todo eso que estudiamos, yo diría, en el español. Y la relación tiene que ver con el cómo se sienten las personas con las ideas que nosotros les estamos transmitiendo. Entonces, pues prácticamente eso es lo que trata el segundo axioma. Y este tercero es un axioma muy interesante, muy cibernético, muy de la lógica que creo que ustedes manejan como ingenieros en software. Si se fijan, dice que la naturaleza de una relación, ¿esto qué quiere decir? Que todas las relaciones que ustedes van a tener, porque por cierto, todas sus comunicaciones les van a ayudar a relacionarse con otras personas. Si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en la comunicación que estamos teniendo ustedes y yo, pues si se fijan, lo que está haciendo es que exista una relación a fuerzas entre ustedes y yo. O sea, esto es algo inevitable. Desde el hecho de que ustedes ahorita, por ejemplo, muy amablemente me respondieron, me ubicaron incluso con lo que nos habíamos quedado, desde el hecho de que yo espero que también sientan que les estoy tratando bien, que quiero pues que estas ideas les sean de utilidad, desde ahí ya se establece una relación. Y bueno, esta relación y todas las demás que existen y que existirán en su vida, pues van a tener mucho de cómo las personas, fíjense bien la palabra que está medio rara, pero ahorita se las explico. Dice que van a tener una puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Entonces, es un concepto que de repente uno diría, ¿qué quiere decir eso? Porque está medio extraño. Bueno, se los voy a explicar con la siguiente diapositiva. Solamente déjenme cambiar acá donde va el mouse. Y lo que quiero que se centren ustedes de esta diapositiva es en el círculo que está abajo. Si se fijan, sobre todo el círculo más exterior, vamos a llamarle así, es un círculo hecho de guiones. Yo voy a decirles es un círculo punteado, pero pues son más bien guiones que forman un círculo y sí, tiene algunos puntos. Entonces, en ese círculo vemos lo que son algunas letras, que es la letra A, la letra C, la letra B y la letra D. Ustedes la pueden leer en el orden que sea. Al final de cuentas, en este ciclo aparecen esas 4 letras. Entonces, la puntuación de la secuencia de la comunicación, se las voy a regresar un poquito. Bueno, de hecho ahí lo están viendo, de las secuencias de comunicación entre los comunicantes se refiere a lo siguiente. Vamos a pensar que la letra A es una persona. Si se fijan, la letra A, así como punto, es muy probable que solamente tenga en su mente la puntuación, así como lo marca su punto, de su propia comunicación. Y a lo mejor no se va a enterar de lo que piensa, de lo que ve, de lo que siente C, que es otro punto. También a lo mejor puede ser que A no se entere ni tampoco piense ni sienta como piensa B, que es otro punto. Y lo mismo también podemos decir de C, ¿no? Puede ser que no concuerde. ¿Por qué razón? Pues porque solamente va a estar centrada en su puntuación. Si se fijan, yo como quien les estoy explicando este esquema, igual y como psicólogo, pues sí puedo ver que la puntuación de la secuencia de comunicación entre esos 4 comunicantes es un círculo, no solo es un punto, sino que son 4 que además están interactuando. Eso es lo que sería una secuencia de comunicación completa, el poder percibir a todos los que están involucrados en una conversación, en una relación. Vamos a pensar que también pudiese ser incluso un conflicto y poder tener esta mirada global, total, pues no todas las personas lo van a tener. Normalmente lo único que tiene cada persona es su propio punto de vista. Entonces, dependiendo, qué es lo que dice esta ley, de los puntos de vista, digámoslo así, sería la traducción, que tiene en cuenta cada relación, va a ser, en este caso, pues su naturaleza, va a ser cómo se van a comportar. Si se los explico de otra forma, esta ley lo que de alguna manera significa es que la relación va a depender mucho de las percepciones que cada persona tenga de la comunicación que está ocurriendo. Pensemos que A es Alejandro, que B es David, que B es Beto y que C es Carlos. Vamos a ponerle ahora esos nombres, ¿no? Alejandro, pues no piensa igual que David, o no piensa igual que Beto, o no piensa igual que Carlos. Cada uno de ellos va a tener una puntuación. Y lo ideal sería para que tuviese
pues una mejor relación entre ellos es que, por ejemplo, Alejandro tuviera claro qué piensa Carlos, qué piensa Beto y qué piensa David, o que a lo menos tuviera claro qué piensa David. Si eso es así, a lo mejor va a estar en contra de Carlos y de Beto. No sé si se entiende. O sea, esto de la puntuación de la secuencia de hechos es poder comprender que cada persona tiene una forma de ver la realidad, de ver las cosas, de ver la relación, y dependiendo de qué forma de ver tenga esa relación, va a ser cómo se va a comportar. Entonces, siempre que ustedes se comuniquen con las personas, pues sí es importante que tengan presente eso. Por ejemplo, yo ahorita les estoy comentando esto, según yo me estoy luciendo y me estoy esforzando porque me entiendan este axioma, pero honestamente yo sí soy congruente con esta ley, pues no sé ustedes que estén puntuando de esta secuencia de comunicación, que aquí les estoy poniendo 4 puntos, pero imagínense, ahorita déjenme ver cuántos me marca la tabla, que somos 22 personas aquí. Para poder hacer la secuencia de comunicación entre nosotros, tendría que ser 22 puntos los que yo tendría que tener en cuenta. Entonces, ustedes imagínense lo complejo que se vuelve esto, pero sí sería algo muy interesante de poder verlo. Digo, a lo mejor si tuvieran sus cámaras prendidas, si estuviéramos interactuando y les dijeras, a ver, Israel, ¿cómo estás tú? Israel, Patricio, Paulo, Francisco, Ángel, Julio, y entre todos yo me empezara a enterar cómo están ahorita interactuando, pues tendríamos una imagen más completa de esto. Pero si yo digo, como por ejemplo como profesor, pues lo único que importa es mi punto de vista, y es que los alumnos, pues no sé, podría decir, no hablan o no piensan esto, y solo pienso en mi puro punto de vista, pues a lo mejor voy a tener una relación con ustedes quizás hostil, quizás incomprensible, quizás les exija algo y les puedo decir, ¿y cómo es posible que no lo hagan? Pero eso, voy a tener ese tipo de relación porque pues ahora sí solo estoy viendo una parte de la secuencia, no estoy viendo toda la secuencia, y esto es lo que hace que las relaciones se vuelvan muy complicadas. Si se dan cuenta, pareciera una teoría complicada, difícil, pero realmente pues es muy interesante, muy válida. Es como ustedes cuando ven una computadora, si nos vamos a algo más, aunque sea un poco más de hardware, pero bueno, de todos modos ustedes yo creo que lo entienden bien, y entonces alguien les dijera, pues yo solamente voy a analizar este chip o esta parte de la computadora muy específica y no voy a ver cómo está la interacción de todo el equipo, ¿no? Que están haciendo. Lo mismo cuando programan cualquier cosa, es como si solo se centraran en un detalle y no vieran la interacción que está en una totalidad más compleja. Entonces, esto es el tercer axioma de la comunicación. Espero que se los hayamos explicado un poquito claro, y nos dice Alexis, que tienes toda la razón, Alexis, así es, somos un círculo más grande, y el tema es que la gente no entiende eso muchas de las veces, sino solamente percibe un punto, que es su punto de vista, y no entiende que somos todo un círculo más grande, y la invitación aquí sería eso. Entonces, todas las personas que ustedes les van a escuchar, pues al final de cuentas, como bien dice Alexis, van a ser parte de un círculo más grande, que lo interesante sería que nosotros lo conozcamos. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy compartiendo esto, pero honesta y realmente no sé qué me están entendiendo, no sé cuál viene siendo su puntuación de secuencia de hechos, y por eso ven que a cada rato yo estoy delatoso y les trato de preguntar cosas, porque quiero conocer su puntuación de secuencia de hechos. Entonces, esto nos sirve mucho tenerlo en cuenta para que cuando transmitan un mensaje, ya sea profesional o personal, ustedes se cuestionen cuál es la puntuación de secuencia de hechos que tienen esas personas. Es como bien dice Alexis, yo lo pondré, Alexis, incluso más que con la palabra círculo, que es muy válido también utilizar la siguiente palabra y que les pueda hacer sentido. Yo les invitaría a que vieran el circuito completo de la comunicación. Hablando de circuitos, porque ustedes también pueden estar acostumbrados a ver esos circuitos que existen en estos seres máquina, que ustedes luego programan y atienden e inventan y construyen pues estos software. Bueno, pues se entiende, preguntas, comentarios antes de leer la información, que todos ahorita se las voy a leer y lo voy explicando, pero sí quería primero hacer una explicación así muy general a ver si se podía entender, y aquí sean muy honestos conmigo. ¿Se entiende, alcanzan a captar la información o todavía siguen así con muchas dudas? ¿Quién pues me retroalimenta y ahora sí, siendo coherente con esta ley, me dice su puntuación de la secuencia de comunicaciones? Necesito saber qué están puntuando ustedes. Adelante. Bueno, por mi parte, entendí que, pues, ya sea 2 personas o un grupo grande de personas pueden comunicarse o intentar comunicarse, y la naturaleza de esta comunicación va, a cambiar dependiendo de cada persona.
Por ejemplo, yo puedo hablar con alguien y creer que tuvimos una charla constructiva o que terminamos en términos amistosos, pero mi contraparte no piensa de la misma forma. Así es. Muy bien, está excelente, Paulo. ¿Y por qué razón? Porque esa persona va a estar puntuando otra parte, ¿no? Y eso, pues imagínate, ahorita que tú hablabas de dos personas, pues a mí imagínate, como psicólogo y luego de parejas, me toca verlo a cada rato, ¿no? O sea, porque las personas puntuamos diferentes. Además, imagínense cuando, por ejemplo, viene una familia. Ayer, por ejemplo, por ponerles algo también más gráfico, vino una mamá que tiene 40 años y vino con su hijo que tiene 13. Entonces, obviamente, no van a puntuar igual la realidad porque pues, tienen diferentes vivencias. Entonces, es tener en cuenta eso, ¿no? Yo puedo explicar, puedo tener una opinión y lo puedo decir, pero ahora el detalle es ver la otra cosa. Bueno, pues les dejo esto para que lo lean y ahorita regreso rapidísimo porque están tocando acá la puerta de la casa y ya ven que ahorita tenemos que hacer de todo. Entonces, permítanme un poquito. Está bien, ahorita sí. Gracias. Listo, gracias, pero era el señor jardinero. Bueno, entonces empezamos a ver si lo alcanzaron a leer un poquito. Dice, para un observador, y eso imagínense ustedes, que estamos viendo un sistema. A mí me encanta, les digo, compartir esta teoría con ustedes, porque imagínense que así como ustedes ven un sistema informático, pues yo veo un sistema de personas, ¿no? Como bien lo decía Pablo. Entonces, para un observador, una serie de comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambio. Entonces, si tuviéramos aquí unas formas hasta de verlos como un video o como unos muñecos, pues ahí veríamos que la gente interactúa y bien decía Pablo, y se dice una cosa y el otro se lo debate y están ahí interactuando y se genera, ya hemos hablado de estos círculos de comunicación, entonces vamos a ver ese intercambio de forma interrumpida. Sin embargo, quienes participan en la interacción siempre introducen lo que ha sido llamado por Bateson y Jackson, que son los autores también de esta teoría, la puntuación de la secuencia de hechos. Así es como ellos le llamaron, ¿no? O sea, no, ellos no, de alguna manera, no van a poder percibir el todo y lo que van a percibir solamente va a ser una partecita, como ustedes bien dijeron, de esa comunicación. Adelante, Alexis. Entonces, ¿se puede entender la puntuación de las secuencias como el entorno? No, yo más bien diría como su punto de vista. Haz de cuenta que van a cortar una parte del círculo y van a solamente ver su parte. Ok, profe, gracias. Así ya Lo entiendo mejor. Es como si tuviésemos, imagínate que la comunicación es un pastel completo y cada persona solo va a agarrar, como bien dijo Paulo, su parte. O sea, no, y eso, si te fijas, tiene mucha lógica con las personas que alegan y que se la pasan ahí diciendo su punto de vista, que además por eso no tienen caso luego los debates. Ahora que están siendo las elecciones y que avisan que va a haber un debate, que a mí se me hace una de las cosas más absurdas que existe, sobre todo llamarle así, porque pues en un debate se supone que la gente trata de convencer al otro de su punto de vista, cuando si te fijas, pues es que eso nunca va a ocurrir, realmente lo único que van a hacer es que van a exponer sus ideas, que eso yo pienso que le pueden llamar diferente, porque pues cada quien va a hablar de su puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? De cómo ellos conciben la realidad. Hagan de cuenta que puntuación de secuencia de hechos es igual a decir cómo cada persona concibe su realidad. Y aquí, por ejemplo, pues sí, Alexis nos comenta, cada quien busca sus beneficios, entonces no se puede debatir en las elecciones. Pues yo diría que, pues obviamente se puede, yo diría que no es tan útil porque el detalle es que en un debate, lo que pasa es que el tema del debate, la palabra debate, y está muy bien que estemos hablando de esto, de hecho más adelante lo vamos a conversar, en sobre todo las exposiciones escritas, pero en un debate, su naturaleza, para que les quede claro, es convencer al otro de las ideas. De hecho, si se fijan, debatir es como lo que se hacía, de hecho, en el siglo XIX, ¿no? Que había un debate, o que se iban a batir a un duelo, viene de ese tipo de confrontaciones, de ver quién va a ganar. Y entonces se supone que los debates se hacen esta tipo guerra de ideas,
yo entiendo que aquí creo que lo que buscan es convencer a un electorado y se me hacen lenguajes tan tristes, porque se fijan, estamos hablando de guerra todo el tiempo, de conflicto, de ataques, de defensa, y es muy triste que quienes vayan a tener la política del mismo país, porque además, ojo, el tema es que somos los mismos, o sea, estemos en una lógica de confrontación, guerra, violencia, ataque, defensa, convencimiento, que convencer es otra palabra muy fea, porque se trata de vencer a otra persona con argumentos, ustedes quieren, pero se fijan, no hay necesidad de usar nada de eso. Hay otras concepciones, como puede ser simplemente el tema de decir, yo voy a exponer ideas o quiero exponer mi proyecto y está bien que un partido político exponga sus propuestas que luego ni expone nada, nomás se la pasan echándole puro pleito a otros y por eso estamos como muy, bueno, no, yo estoy muy preocupado por estas elecciones porque falta de verdad muchas presentaciones de proyectos y el tema es que no se presta para presentar lo que vienen sin ideas, que eso es distinto. Es como, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, vamos ahorita a organizar una reunión donde quiero que me presenten proyectos para que mejoremos Cancún desde lo que vendría siendo el desarrollo de software. Y entonces eso se fijan sería muy padre y es que escucharía a lo mejor aquí a Ángel Alexis, a Alice, a Abner, a Edwin y cada quien tendría sus propuestas. Pero si hiciéramos un debate se trataría de ver si el proyecto de Alice está mejor que el de Abner o el de Edwin y si se fijan ya se genera un pleito y al final creo que no hay necesidad de eso, cuando lo que se trata es de presentar un proyecto, ¿no? Y si nos vamos a ir a un tema de votar para ver pues cuál es el que va a ser mejor, pues eso no necesariamente es atacando o haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que no necesariamente esto se hace a través de debates, podríamos hacer otros ejercicios, pero sí se los quiero plantear, digo, sobre todo la idea de debate, porque en los debates nadie va a convencer a nadie, a no ser que ellos lo que quieren se supone hacer es mostrar ideas para convencer a quien va a votar, que ellos son mejores, pero quizás entonces viéndolo así es un debate para la gente, más bien, más que entre ellos, porque ellos si se fijan no es que buscan ver si van a cambiar de opinión, ellos más bien buscan demostrarle a otras personas quién es mejor para que voten por ello. Por eso es que me parece un sistema como muy complicado. Y pues luego más cuando esto se reproduce en salones de clases como este, cuando yo ya les decía, yo creo que esto primero es muy importante que entendamos que cada persona va a tener una puntuación de secuencia de hechos, que eso es lo que quiero que les quede muy claro esta tarde. Cada ser humano va a tener una puntuación de secuencia de hechos y eso no se lo vamos a poder cambiar absolutamente a nadie, ¿no? Los chantajistas, ¿qué serían? Bueno, pues los chantajistas para mí son personas que igual iban a exponer su punto de vista. Yo creo que eso tienen el derecho de puntuar la realidad que ellos quieran y hay que respetarles y entender que ellos van a presentar su puntuación de secuencia de hechos, que además tienen todo el derecho y más si tienen la costumbre, pues qué bueno que lo hagan, pero de ahí a que yo les compre la idea, yo cambie mi punto de vista, eso es otra cosa, porque así como ellos tienen derecho de tener un punto de vista, ustedes también tienen un derecho de tener su punto de vista. Y si hay otra persona involucrada, pues también tiene su puntuación de secuencia de hechos. Y si somos 22, como todavía creo que seguimos siendo, déjenme ver si seguimos con los 22, sí, pues los 22 tenemos puntos de vista. Entonces un chantajista dice, sí, pero pues yo quiero esto y todo está así. Bueno, pues está bien, es tu realidad, es tu puntuación de secuencia de hechos y no lo vamos a cambiar. No sé si con eso queda claro, Alexis. Sí. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver, la falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de incontables conflictos en las relaciones, como ya suponía Paulo. De hecho, esa es la razón. Siempre que hay un conflicto es porque las personas piensan, en pocas palabras, que será otra forma de decirlo, diferente. ¿Por qué piensan diferente? Porque tienen una puntuación de la secuencia de hechos diferente. Ellos perciben otra cosa. Es como si, por ejemplo, en este círculo que están viendo ustedes aquí lo estoy viendo con mi mouse, la gente de A solamente viera lo que pasa entre A y B, pero se está olvidando de lo que pasa entre A y C, de lo que pasa entre A y B, de lo que pasa entre B y C y entre B y D. Y nomás hay gente que se queda con este cachito de realidad y pues no ve otra cosa, ¿no? Hay un ejemplo, a ver si me sale por la cámara, si lo capta. Ustedes, por ejemplo, están viendo ahorita mi pantalla de celular y
y si se fijan ustedes puede ser que estén viendo ahí lo que es la hora, ¿no? Que son las 12:42, pero si se fijan, yo estaba viendo mientras ustedes lo veían, pues más bien mi sensor de huella, ¿no? De Motorola. Y es el mismo teléfono, es el mismo tiempo, es la misma interacción, pero yo estaba viendo atrás del teléfono y ustedes estaban viendo delante. Entonces, quiero que quede muy claro porque en un conflicto eso es lo que pasa. Las personas perciben realidades diferentes porque son diferentes, ¿ok? Y eso es de verdad el tema de todos los conflictos que existen en el mundo mundial. Ahora que está lo de los judíos con los palestinos, no sé si han visto las noticias, pero si les preguntan a los judíos, no, hombre, es que ellos son los malos porque nos aventaron cientos, no sé cuántos miles de cohetes y nosotros solo nos defendemos. Y si les preguntan a los palestinos, no, hombre, es que ellos son los malos porque invadieron nuestra tierra. Y entonces cada quien tiene su puntuación de su secuencia de hechos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pues los dos. Entonces, cuando vemos un círculo completo, pues nos damos cuenta cómo son las interacciones. Y esta es la idea, que ustedes tengan un pensamiento sistémico, donde pueden ver toda la interacción. Adelante, Alexis. Con respecto a lo que mencioné de Israel y Palestina, tengo entendido que es un conflicto que viene de años cuando se hicieron las migraciones judías. Y lo que ocasionó lo de ahorita, bueno, en investigaciones, obviamente no sé si es la total verdad, es culpa de algunos terroristas palestinos. Exacto, según una puntuación de la secuencia de hechos. Además, me ha encantado mucho el ejemplo que has puesto porque sí tiene que ver una puntuación de secuencia de hechos a lo mejor de los años 60, 50, 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como bien dices, esto viene desde hace 3, 4 mil años. O sea, tú imagínate, entonces depende desde cuándo vamos a puntuar esto. Entonces es un buen ejemplo este conflicto porque depende desde dónde lo veas y incluso desde qué año, ya deja desde qué lado, desde qué año, porque cada año pues, aparte cambia, o sea, no es lo mismo. Entonces, es un excelente ejemplo para entender que las relaciones van a depender de la puntuación de la secuencia de hechos, depende de ellos que estén viendo. Y como tú bien dices, y me encantó que lo pongas en duda, porque según unas versiones, que de otra forma sería según una puntuación de secuencia de hechos, eso es lo que pasa, pero según otras, pues vas a ver que hay otra versión, que es esto mismo que mucha gente llama, hay versiones, porque hay diferentes realidades, ¿no? Que la gente percibe. ¿Algún otro comentario más? Todo quedó clarísimo entonces, para que comprendan los conflictos, es eso, los de ustedes, los míos, los del mundo en general. Nada más, bueno. El problema principal radica en la incapacidad que se tiene para metacomunicarse. ¿Qué es una metacomunicación? Es la comunicación de la comunicación, así es como se llama. Es poder sentarme a reflexionar cómo estoy interactuando con otro ser vivo, con otra persona, qué está ocurriendo. El que yo no sea capaz de hacer eso, lo que genera es que pues haya muchos conflictos porque la gente ni se entera cómo se está comunicando, qué está pasando. A mí ahorita por eso me gustó la metacomunicación de Alexis, que de alguna manera se puso a pensar, a reflexionar que es la información que le ha dado a alguien y que a lo mejor esa información está tendenciosa, no lo sabemos, ¿no? Ahí es donde habrá que tener esa metacomunicación, que es una revisión de la comunicación que recibimos nosotros. Y luego dice acerca de la respectiva manera de pautar la interacción. ¿Qué es esto? ¿No? Revisen desde dónde lo están viendo y esto siempre va a resolver conflictos para que lo tengan muy, muy claro. Bueno, pues entiende esta tercera ley, entonces, de la comunicación, que está media revoltosa, media rara, hasta da temor así como empezarla a revisar, porque uno dice, ¿y aquí qué ondas? ¿Cómo es que esto se come? Pero se fijan, pues tiene su utilidad, que entonces es esto. Yo como me acuerdo de esta ley, le hablo de la puntuación de secuencia de hechos a la gente. Entonces así ya llevamos 3, que es no se puede no comunicar, toda comunicación tiene contenido y relación, y también yo me aprendo esto como la puntuación de secuencia de hechos, ¿ok? ¿Comentarios, preguntas que tengan? De mi parte, no, profe. Muy bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Aquí vemos que las discrepancias no resueltas en la puntuación de las secuencias comunicacionales pueden llevar directamente a impases interaccionales en los que eventualmente se hacen acusaciones mutuas de locura o de maldad. Y aquí vemos incluso en la imagen un embotellamiento. Ya si se fijan, la gente no avanza, ya están atascados, ya realmente hay un conflicto donde nadie cede, como ahorita
veíamos con Alexis lo de los palestinos y los judíos, ya se atascó, ¿no? Ya realmente se atoró, no hay un avance, ya hay un desastre. Y como la demás gente no comprende el punto de vista del otro, pues ahí la gente va a decir, no, hombre, por ejemplo, si vamos a volver a este ejemplo de los judíos y palestinos, es que los palestinos son malos porque tienen al diablo y los judíos son el pueblo de Dios, por eso ellos siempre sufren, y se hacen acusaciones de esta maldad, ¿no? Porque pues uno es fácil decirle, el diablo los aconseja, y bueno, para estos autores, esto del tema de ser malo o el estar loco, que es la otra, es que esa persona está loca, ve nomás cómo actúa, realmente no tiene lógica, pero todo eso, cuando escuchen a personas que hablan de maldad o de locura, lo que está ocurriendo es que no se están dando cuenta ni se están poniendo a pensar en todo lo que viene siendo la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes, que es que se pongan a ver, como bien decía Paulo, el círculo completo, toda la interacción. Les voy a decir un ejemplo para que les quede también todavía más claro. Uno de mis autores favoritos nos contó una vez que él le tocó asesorar a una estudiante de psiquiatría. Ya saben que en medicina se llaman residentes. Entonces, esta chica estaba muy preocupada porque le tocó atender a un paciente en un psiquiátrico, obviamente, por eso era psiquiatra, que él se embarraba de excrementos todo su cuerpo, ¿no? Entonces, ya estaba muy preocupada porque conforme más iba pasando el tiempo, lejos de que dejara de hacer eso, más se embarraba, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, ¿y qué le pasa? Y estaba muy preocupada. Entonces fue con este autor, que es muy famoso, o era porque ya falleció, y él pues también empezó a escucharla y se interesó por el caso y entonces le hizo algo, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con este axioma y es la comunicación. Y es una pregunta muy sencilla. Y le pregunto, ¿tú ya le preguntaste a él, o sea, vaya la redundancia, por qué razón se embarra de excremento? Y no lo van a creer, pero de verdad así funciona. Además, precisamente en nuestra sociedad, cuando a alguien ya se le cataloga como malo, como loco, no tiene derecho de opinión. Y entonces esta chica, que además ustedes imagínense, a cualquier chica, lo que le respondió fue, pues no, y hasta le dijo, ¿y por qué no? Pues porque está loco, ¿no? O sea, ¿cómo va a dar una respuesta? Y entonces le dijo, pues pregúntale, igual y tiene una lógica. Si se fijan ahí, la invitación es a que ella conociera la puntuación de su secuencia de comunicación, el saber el cómo percibir las cosas, el saber que él está viviendo. Y es muy triste el hecho de que alguien esté incluso hospitalizado en barrio de excremento y uno no le pueda preguntar, oye, ¿por qué lo haces? Si se fijan, es lo más lógico, pero ya cuando entramos en estas dinámicas, sobre todo de locura y de maldad, ya no nos lo preguntamos, ¿no? Por eso todos estos conflictos políticos, por supuesto que tienen muchas cuestiones que hay que ver en esta totalidad y temas que pues tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Desde cuestiones políticas, desde situaciones ahí geográficas, económicas, mundiales y de guerra y muchas cosas que de verdad no es sencillo ese conflicto, por cierto, porque la totalidad es muy compleja. Pero bueno, regresando al caso, esta chica pues sí hizo la tarea que le pidió pues digamos, supervisor, que se podría decir que es como un profesor. Y entonces regresó a la siguiente, pues, supervisión con él y ya le contó que pues había sido muy efectiva su idea porque cuando le hizo esa pregunta de qué es lo que le pasaba, el chico sí le respondió y le dijo lo siguiente. Le dijo que él lo hacía porque tenía un compañero de celda que era un violador y que realmente ya había abusado sexualmente de él, que nadie le hacía caso, que en ese hospital no había reglas. Y la única forma, como él había encontrado de defenderse y de que este loco, también vamos a ponerle así, porque tampoco es ningún loco, yo creo que si también nos ponemos a indagar su puntuación de secuencia de hechos, hay una lógica, pues simplemente era la única forma como el compañero no se le acercaba para abusar sexualmente de él. Por esa razón es que él decía, yo no lo voy a dejar de hacer mientras no me garanticen otra forma de protegerme. Y pues si se fijan, ya no pareció tan loco esta persona, pero eso fue hasta que nos dimos el tiempo de escuchar su puntuación de secuencia de hechos. Entonces, por eso ellos dicen que no es que exista gente mala o no haya maldad o locura, sino más bien lo que hay es que no terminamos de entender de repente cuál es esa puntuación de secuencia de hechos. Comentarios, preguntas, ¿qué piensan de esto que les acabo de compartir? Si queda claro este principio, ¿por qué es tan importante? Les escucho.
Adelante, Alexis. Bueno, con lo que menciona y con lo que dije en el chat sobre las redes sociales, eso lo veo diario. Ya a veces hasta evito por eso ver comentarios. Gente diciendo, ay, no puedes opinar si no tienes útero, o no puedes opinar porque eres mujer, no puedes opinar porque eres hombre, y así, y así, y así poniéndose trabas y tachando a uno y haciendo menos al otro. Sí, por esa razón en eso de las redes sociales, pues lo interesante es muy importante, yo creo, en las redes sociales, Alexis, tener eso, que cada quien tiene su punto de vista. Por eso les digo que luego los debates y hasta opinar a veces en las redes sociales hasta da flojera porque no va a aportar mucho ni cambia nada, ¿no? Nada más a lo mucho para saber que hay diferentes opiniones, pero de ahí de que una opinión vaya a quererse imponer, que de verdad ustedes lo ven allá cada rato, son interacciones que uno dice, ¿para qué demonios están contestando si no se van a cambiar de opinión? Nada más a lo mucho lo único que sirve es que entendamos esta puntuación de secuencia de hechos. Si ustedes tienen ganas de seguir entendiendo cómo la gente concibe la realidad, pues síganle haciendo preguntas y demás cosas, pero no con la intención de cambiarlos o es que, y a veces yo creo que ya no es cambiarse, a veces ya se vuelve un pleito donde están tratando de ver quién se ofende más y ya, pero se fijan, al final de cuentas un mensaje siempre va a decir algo de la persona que lo está emitiendo, nos va a hacer ver cuál es su puntuación de la secuencia de los hechos, ¿no? Y hasta ahí está. Entonces yo siempre cuando me topo con alguien que tiene su opinión y lo que sea, pues digo, bueno, pues yo sé que así percibes tú la realidad y que sí, obviamente tiene que ver con eso, porque pues no es lo mismo ser un hombre que una mujer, no es lo mismo ser un niño, no es lo mismo, por ejemplo, en esta sociedad, por ponerme hasta en términos racistas, ser indígena o ser negro o ser alguien que literalmente tiene pues estas actitudes o estas características europeas de tez blanca y demás, eso de verdad que influye, no es lo mismo tener dinero a no tenerlo, o sea, todo eso de verdad cambia. Entonces, cuando nos empezamos a enterar de todo esto, cómo la gente está puntuando la realidad, pues nos podemos volver más comprensivos y entendemos por qué razón la gente dice lo que dice, ¿no? Entonces, ahorita que acabas de decirlo, Alexis, sí, qué bueno que lo pones porque sí es algo que ocurre muy frecuentemente en el tema de las redes sociales. Y Ángel nos dice que se debería trabajar, bueno, ok, está bien Ángel, no pasa nada. Y ese es el tema exactamente. Cuando la gente quiere imponer ideologías, pues ya se vuelve violencia y eso ya pasamos a otras situaciones, ¿no? Pero lo ideal aquí no sería imponer nada, sino lo ideal, desde mi punto de vista y mi sugerencia con ustedes, es escuchen y conozcan los otros puntos de vista. ¿Algún otro comentario más de esta diapositiva? ¿No? Entonces, aventajamos una más para ver qué tal. Aquí luego dice, ante estos conflictos de casos de puntuación discrepantes, sobre todo obviamente los que no hay un acuerdo, se suele observar un conflicto de cuál es la causa y cuál es el efecto, cuando en realidad ninguno de estos conceptos resulta aplicable debido a la circularidad de la interacción. Por eso me gustó mucho esto que Paulo también decía de que es un círculo y en los círculos hay inicios y hay fin. Si ustedes se dan cuenta, no, porque es un círculo. Entonces, por eso también para estas teorías no hay vaya, no tiene caso, es un absurdo preguntarnos cuál fue la causa. Por ejemplo, en esto de los judíos y los palestinos, ¿quién empezó? Pues es que es como un círculo y es un ciclo y realmente uno responde al otro y es como esto de quién fue primero el huevo o la gallina, pues realmente no va a haber una respuesta porque es un círculo. Entonces aquí más bien hay una serie de interacciones que se van complementando y el reto es poder ser conscientes de esas interacciones que se van dando, pero no hay aquí causas ni hay en este caso, como aquí lo vimos, un efecto, un único, sino que hay muchos desde hace mucho tiempo, hay muchas interacciones y por eso más bien pues uno más que rastrear estas causas, lo que nos ponemos a hacer es ver esas interacciones. ¿Comentarios, preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Adelante. Bueno, ¿no todo bien? Bueno, ok. Bien, aquí vemos un patito de estos feos que parece que dicen nadie me quiere, ¿no? Todos me odian y como estaba esta canción, cuando ustedes eran niños que mejor se comen un gusanito, pues hagan de cuenta. Esto nos lleva al importante concepto de la profecía autocumplidora, que así se llama, ¿eh? Hay profecías que la gente se esfuerza en autocumplir, que desde el punto de vista de la interacción constituye quizás el fenómeno más interesante en el campo de la puntuación.
Y ahorita van a ver a qué nos referimos. Se trata de una conducta que provoque en los demás la reacción frente a la cual esa conducta sería una reacción apropiada. Y el ejemplo, para que se entienda, es cuando una persona que parte de la premisa de que nadie lo quiere, como el dibujo que estamos viendo, se comporta con desconfianza y está a la defensiva. Entonces, como esa persona puntúa y piensa y cree que nadie lo quiere, pues siempre se comporta así tal cual, desconfiado, defensivo, agresivo. Y ustedes imagínense, si alguien se comporta así, pues obviamente lo que va a hacer es que las otras personas reaccionen ante esas conductas con desagrado. Y entonces cuando los otros lo rechazan, pues va a decir, ya ven, cómo nadie me quiere, por esa razón yo era desconfiado y por esa razón yo era agresivo y por esa razón me defiendo porque nadie me quiere. Y si se fijan, se genera un círculo que se retroalimenta, ahora sí, una cibernética, que ya entendiendo, ya se genera una autoorganización de cómo se la pasa diciendo eso con bases y fundamentos que él mismo está generando. Y a esto se le conoce como profecía autocumplidora. Entonces, las mismas personas, los mismos sistemas, pues generamos toda esta misma lógica sin darnos a veces cuenta y repitiendo lo que son ciertas pautas y patrones. Comentarios, preguntas, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Quedó claro la profecía autocumplidora también? Bueno, adelante, Alexis. Esto también se puede aplicar en positivo, ¿no? Sí, también obviamente hay gente que, por ejemplo, pues tiene, yo le llamo a esos círculos virtuosos en vez de viciosos, ¿no? Y hay pues muchas maneras, el que la persona que es, por ejemplo, agradable, pues, y trata bien a los demás, pues hace que los demás también lo traten bien. Y entonces se genera un círculo virtuoso y una profecía autocumplidora, pero de positividad, ¿no? Donde la gente dice, pues la vida es bonita y la gente es amable porque yo soy amable, y entonces mientras más se porta así, más le dan ganas de ser amable. Y sí, tienes toda la razón y me da mucho gusto que hayas también incluido eso en esta conversación, porque estoy completamente de acuerdo y sería interesante basarnos ahora en esa cibernética de más de abundancia, más desde las cosas que sí hay positivas, ¿no? Nos dice Abner. Entonces, es como tener una idea arraigada y lo llegamos a reflejar en nuestra forma de ser, en la conducta, así es, y esta forma de comportarte hace que tu idea se arraigue más, y así es. De hecho, yo como psicólogo te diría que esa es la situación de muchos de los problemas de muchas personas, que al final de cuentas sus ideas se van arraigando, hacen que se comporten de cierta forma, y cuando tienen estos comportamientos, la gente reacciona de cierta manera, y entonces hace que esa idea se arraigue más, y ahí estamos en estas cibernética que se autoorganiza. Y por eso, cuando yo les digo que soy un psicólogo cibernético, pues es eso, ¿no? Es que me doy cuenta de cuáles son estos patrones que hacen que las cosas se vayan autorregulando. Es como cuando ustedes hacen un software y entonces tienen este programa, dan de cuenta que hay una programación, que lo que ustedes hacen es cómo le hacen para que eso se repita una y otra vez y de alguna manera el sistema lo esté reproduciendo y eso se sostenga. Pues haz de cuenta que esto, Abner, es lo mismo con eso que tú acabas de decir de las ideologías. La gente solita se programa, tiene como esta forma de tener este software que va haciendo que simplemente se repita y que los demás también le dan esa retroalimentación, y ahí estamos hasta que se rompa esto, y que tiene que ver mucho, por cierto, con la comunicación. Por eso esto de la comunicación es súper importante. Y por esa razón es que el que lo estemos incluyendo en este programa de estudios, ahorita ustedes pueden romper muchos ciclos de muchas maneras en su vida, en las empresas en las que toquen, en tecnología. El tema es ver cómo vamos a tener una puntuación distinta de secuencia de hechos, y su carrera es muy interesante para proponer todo esto. Preguntas, comentarios, ¿está claro hasta ahorita? ¿Se dan cuenta del alcance que esto puede tener si ustedes lo saben manejar? ¿Alguien más tiene algún otro comentario o le seguimos? ¿Le seguimos entonces? No, profe, ningún. No. Seguimos, profe. Gracias, Patricio. Pues entonces vamos a ver, después de su retroalimentación, vamos a pasar al cuarto axioma. Ahí lo están viendo ustedes ya en la pantalla, y nada más les repito los otros tres para que vaya quedando claro. No se puede no comunicar, toda comunicación tiene contenido, tiene una relación, y esto que acabamos de ver de la puntuación de secuencia de hechos. Y este de acá, yo digo que lo ubico como lo digital y lo analógico, porque dice aquí que los seres humanos nos comunicamos de estas dos formas. Yo cuando hablo con ingenieros como ustedes, tengo la expectativa de que se va a quedar más claro
esta idea de lo digital y lo analógico. Ustedes, yo creo que, por ejemplo, comprenden la diferencia entre una imagen digital y una imagen analógica. Pues hagan de cuenta que es igual la comunicación. Si yo les preguntara cuál es la diferencia entre lo digital y lo analógico, ¿cuál sería su respuesta? Así, según lo que ustedes han incluso visto y vivido como ingenieros en software. Adelante, Alexis. Pues digital entiendo que es cualquier medio no directo y analógicamente ya es de manera directa. Entonces, para ti lo digital dijiste directo y lo analógico indirecto, ¿sí fue así? Al revés, digital indirecto y analógicamente es de forma directa, tener a la persona enfrente de ti. Ok, entonces, ¿y por qué? ¿En qué ejemplo estás tú basándote eso para hacer esta comparación? A ver, platícamelo, porque hablas de una persona. Entonces, cuéntame, ¿qué te está viniendo a la mente para bueno, compartir cierto. esto? Es que en la mente omití que la comunicación no solo es entre personas. Y bueno, sí, cierto. No, pues acaba de derrumbarme todo, profe, tengo que volver a replantarlo. Ok, bueno, a ver, alguien más. De hecho, a ver, pónganse ustedes a pensar en, vamos a ponernos el tema de la imagen, una imagen digital y analógica ahora que tenemos estas pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre una televisión digital y la diferencia entre una televisión analógica? O incluso, no sé si haya monitores analógicos y monitores digitales, si lo quieren ver así. Y ustedes, pues, necesitan, esto es una de sus herramientas de trabajo. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? Los píxeles, nos dice Abner, exactamente. ¿Cuál es la diferencia, Abner, entre el tema de los píxeles? Adelante, de hecho te escucho, ya mejor para que ya me lo respondas así más digitalmente, te iba a decir. Adelante, Abner. Sí, gracias, profesor. Pues la diferencia entre digital y analógico, un ejemplo que yo siempre he visto y me lo enseñaron en la escuela es que el ejemplo de la foto es que en la fotografía digital se usan píxeles, mientras en la analógica anteriormente se tomaban las fotografías con rollos. Y no sé qué proceso sea, si era capturar la mancha o algo así, pero la diferencia es en los píxeles. También podría ser en el sistema de comunicación vía digital o analógica, en las ondas que emiten. Siempre las digitales son más cuadradas, sin bordes ni nada, mientras la analógica siempre tiende a tener curvas. Exacto. Muchas gracias. Ahorita voy a retomar sobre todo esto último que acabas de decir de las ondas, porque creo que es muy importante. Muchas gracias, Abner. Patricio y luego Alexis. Adelante, Patricio. Sí, gracias, profe. Bueno, un ejemplo que tengo es en cuanto a la música. La producción de la música cuando es de manera digital se nota, quizá no drásticamente, pero sí se nota, porque toda la producción con música, con equipos analógicos, queda más pura, tiene un mejor sonido, una mejor calidad, a diferencia de la música digital, cuando es producida, pues ahora sí, de manera pues computarizada. Ok, gracias. Ahorita vamos a también platicar eso. Gracias, Patricio. Adelante, Alexis. Ok, ya lo replanteé bien y ya tomando en cuenta lo que dijeron mis compañeros y en cuanto al concepto de lo analógico, tengo entendido que nosotros, como humanos, antes no teníamos un lenguaje de habla y nuestra comunicación ya era a través de dibujos, figuras represas, hacíamos señas o ciertos gestos o ciertos ruidos. Eso lo entiendo quizá como una comunicación analógica, porque pues, es antigua, antes de. No incluyo el lenguaje de señas porque ese ya es un lenguaje, no es una comunicación de puras señas. Y ya en tanto digital, pues es el habla que tenemos, el entendimiento que podamos tener a través de palabras y conjugar un poco de los gestos. Okay. Muchas gracias, Alexis. Y bien, de hecho, todos tienen mucho de razón. Ahora sí que su puntuación de secuencia de hechos está muy padre y ahorita lo vamos a retomar, pero primero escuchamos a Israel. Adelante, Israel. Bueno, de una vez que investigué, recuerdo que digital hace referencia a pues, dígitos y pues se refiere a que los sistemas digitales se aprovechan de, pues, de sistemas binarios. Y analógico creo que es algo más bien mecánico. Así sí, que...
¿Y cuál será la diferencia, oye, entonces, en este, digo, sobre todo tú que sabes de los lenguajes binarios y de lo mecánico? Porque este tema está muy padre, todo lo que me han dicho, y también esto lo relaciono mucho con lo que hablábamos de esto de las ondas cuadradas y las curvas, ¿no? Porque se relaciona ahí. Pero entonces, tú precisamente como ingeniero en software, ¿qué diferencia notas en el lenguaje binario y en el tema más mecánico? Bueno, en un sistema digital, en realidad solamente representas cosas, no hay una interacción tal cual, pero analógicamente, pues tener a la persona enfrente es diferente por las sensaciones. Así es. De hecho, muchas gracias, ¿eh? Y por eso les digo, a mí me parece que esta teoría que estamos viendo de la comunicación, y por eso quiero que la comprendamos más así, porque les digo, yo creo que ustedes pueden sacarle mucho provecho, porque llegan a entender hasta más que lo que puedo, por ejemplo, compartir con personas, por ejemplo, que estudian psicología, que a lo mejor son más ajenas de este lenguaje por el tipo de instrumentos e incluso del lenguaje que ustedes manejan. Y me ha encantado tener esta charla con ustedes, pero precisamente esto que nos platicaba ahorita Israel, pues fíjense, si se van desde la etimología, desde el origen de la palabra digital, pues viene de dígito, o sea, ahí es donde vamos a ver esto, pero de hecho voy a adelantar un poquito acá, la comunicación digital se refiere a una comunicación precisa y perfecta, así tal cual, incluso esto encaja mucho con lo que platicamos de las ondas, que suelen ser más cuadradas porque llegan a ser pues más precisas. Por eso también esto que hablamos de decir es que ahora es una comunicación más actual, es más digital, se supone que es más precisa. Y les digo, váyanse incluso a la etimología, digital viene de dígito, de dedo, o sea, es algo que es así, tal cual, o sea, súper puntual. Mientras que lo analógico es algo parecido, es algo tentativo, es algo mucho menos, pues eso, es una situación más precisa. Y tienen toda la razón ahorita que hablan de las emociones. Por eso no es que una comunicación sea mejor o peor, simplemente hay dos comunicaciones que tenemos que tomar en cuenta y las dos son importantes y las dos tienen sus características que además ahorita vamos a conocer. Ahora sí me regreso hasta acá. El lenguaje digital, y esto en humanos, pero yo creo que también por lo que les escuché, incluso lo podríamos generalizar a otro tipo de comunicación con seres, por ejemplo, máquinas, ¿no? Que así es como se les conoce. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación. Entonces, normalmente lo digital tiene un orden, tiene una lógica, es muy preciso, es muy cuadrado, como las ondas, pero en el tema de las relaciones, de las especies, y entonces está diciendo un qué, pero si se fijan el qué, pues ya se lo puso algún chistoso que hizo un meme, ¿no? O sea, pero realmente el lenguaje analógico de este mamífero, pues realmente es una expresión que sí nos transmite algo, o sea, se fijan, si ustedes se le quedan viendo, de hecho quiero que lo vean, así tal cual, van a sentir algo. Esa es la comunicación analógica. Luego, si se van al qué, pues ya le da uno un significado, un sentido, como que se puede incluso complementar. Si viéramos el qué solo, si se fijan, nos va a transmitir otra cosa. Entonces, lo que este axioma de la comunicación quiere que ustedes comprendan es que hay dos tipos de comunicación, digital y analógica en los humanos. Para algunos,
Lo analógico pudiera ser, en la gran mayoría de las ocasiones, como ya también ustedes muy bien me dijeron, por eso me encanta escucharles, puede ser lo no verbal, como son los movimientos corporales, la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo, la cadencia o estos acentos con los que dejamos que las palabras salgan, todos estos comunicadores o indicadores comunicacionales del contexto, ¿no? Esto es lo que puede ser lo analógico. Y también aquí yo diría que en algunas veces el lenguaje verbal, cuando decimos poemas, metáforas, situaciones que sean eso, parecidas a, y que todo ese lenguaje que les acabo de decir, los poemas y las metáforas, si se fijan, las personas hacen uso de símbolos para expresar algunas emociones, algunos sentimientos, algunas sensaciones. Por eso, como ustedes muy bien me dijeron, el lenguaje analógico es mayormente utilizado para transmitir eso, lo emocional, para transmitir una relación, pero no va a ser preciso. O sea, va a tratar de transmitir eso y lo preciso lo va a aportar el lenguaje digital. Según algunas investigaciones, el humano es el único organismo que utiliza los dos modos de comunicación, tanto lo analógico y lo digital. Según cuando hicieron esta investigación, como los años 60, las ballenas y los delfines también están como con esa creencia, pero ya ven que luego los humanos somos muy egocentristas y pensamos que somos lo máximo, y yo no sé, yo creo que esto lo pondría en duda porque ahora que pasaron los Óscares y vi, por ejemplo, esto de Mi amigo el pulpo, que me encantó, yo creo que nos hace falta conocer a las demás especies y apreciarlas. En las relaciones utilizamos más el lenguaje analógico y a la hora de comunicar contenido preciso sobre objetos utilizamos el lenguaje digital. Por ejemplo, yo ahorita, y yo creo que la gran mayoría de sus profesores, estamos en las universidades muy centrados en lo digital y a veces tendemos a descuidar lo analógico. Cuando ustedes van a bailar o van a lo mejor a ligar, pues si se fijan, hay muchas de las veces uno está más en lo analógico que en lo digital, incluso hasta las palabras no salen, ¿no? Porque si se fijan son dos cosas muy distintas. O sea, incluso si vamos en la calle, vamos a ir más con el lenguaje analógico que lo digital. Los animales entienden el lenguaje analógico que acompaña al habla. Por esa razón, cuando uno está triste, enojado, demás, los animales lo saben porque son muy buenos leyendo eso. Y ustedes también pueden saber cuando un animal pues está con una emoción. A lo mejor van a decir, como que ese gato se siente de esta forma, no van a ser tan precisos porque acuérdense que esa es la característica del lenguaje analógico. No va a haber una precisión, solo va a haber una sensación, va a haber un acercamiento, una probabilidad. Esa es como la característica, ¿no? Del lenguaje analógico. El lenguaje analógico tiene sus limitaciones. Estamos hablando de, obviamente, de situaciones muy humanas. En ese lenguaje no se puede mentir. Por esa razón, algunas personas dicen, es que ¿cómo supo que yo había hecho eso? Pues porque el lenguaje analógico nos delata de alguna u otra forma, porque no se puede mentir. Ahora sí que este es uno de los lenguajes más fieles al primer axioma. No existe el no, tampoco, aunque yo diga, pero sí, mira, si muevo la cabeza es no, pues eso es porque ya lo hemos, de hecho, este movimiento de cabeza yo diría que es digital en esta cultura. Hay culturas en las que ese movimiento de cabeza indica otra cosa, pero no necesariamente, ¿eh? Uno no puede negarse así. Está como la idea de que a lo mejor no estamos negando porque ese es el lenguaje analógico. No existe tampoco la forma de transmitir el muchos otros, ni el luego, ni tampoco distingue tiempos, ni tampoco distingue abstracciones difíciles. Y regresando al ejemplo del perro que estamos viendo ahí, pues un perro no puede mentir. O sea, si fijan que va ahorita a mentir, a hacer un chantaje del corazón, pues más o menos medio puede ser que le sale, pero al final de cuentas no le sale porque pues no tienen esa intención tan clara. O sea, siempre nos queda como la duda. Eso es a lo que voy. Tampoco existe el no. Digo, a lo mejor un perro se pueda negar a hacer algo, o me toca pasear a una chihuahua que luego no quiere caminar y si se niega, pero pues eso es lo que yo creo, digo, y no sé qué quiere, ¿no? No sé si quiere caminar más, no sé, así es el lenguaje analógico, no me puede decir muchos otros, aunque no sé qué, luego pienso que luego sí como que, pero es lo que le digo, es como que nos transmite esas ideas, pero nunca es claro, ¿no? Ni tampoco existe el después, ni tiene tiempos, ni no abstrae, según esto, ¿no?
En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el ser humano, como receptor o como emisor, debe traducir constantemente de uno a otro, y así nos toca estar haciendo. El lenguaje analógico es uno, siempre va a estar ahí presente, no lo podemos obviar, no lo podemos negar, y siempre lo tratamos de entender con lo digital, pero al hacerlo, sí tenemos que estar conscientes que se va a perder mucha información o vamos a tener ahí temas de información, ¿no? Y vamos a tener que enfrentar muchos dilemas. En la traducción se pierde información, por lo general, de lo analógico se traduce a lo digital. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Si yo ahorita les pregunto a ustedes cómo están, fíjense bien lo que va a pasar. De hecho, sí me gustaría que ustedes cobren conciencia y lo que van a empezar a hacer, si ustedes lo notan, es que van a empezar a traducir sensaciones a palabras y a veces no les van a salir porque van a decir, es que puedo estar sintiéndome así y así también, pero no es tan preciso. Hagan el ejercicio, vamos a guardar un minuto de silencio para ver cómo están, para dejarles que hagan la traducción. Así que apago el micrófono un minuto para que puedan hacerse esta pregunta y veamos cómo están ustedes. Entonces, corre tiempo. Muy bien, tiempo. ¿Sí notaron el ejercicio este de ver sus dos, incluso por así decirlo, lenguajes que pueden tener? Un lenguaje del cuerpo que es analógico y el lenguaje de ponerle palabras que es lo digital, y cómo esta traducción a veces no necesariamente consigue el objetivo de ser precisos en lo que queremos transmitir. Me encantaría escuchar la experiencia de alguien de ustedes que nos diga cómo le fue con este ejercicio que es muy básico, pero que demuestra cómo está la comunicación digital y analógico que esta teoría nos propone. ¿Quién se anima a contarnos? Adelante. Adelante, Alexis. Bueno, antes que nada, lo primero y lo que es más fuerte ahorita en mi sentir es el hambre. Ya después, pues estoy bien, aunque algo cansado, debido a que ayer me desperté súper temprano y me dormí a la misma hora, en vez de dormir un poco más temprano. Pero, quitándole más, bien. En el aspecto, bien, solo con hambre, que es lo más importante ahorita. Oye, me encanta cómo estás haciendo esta mezcla digital de tres cosas analógicas, que es el cansancio, el hambre y el bienestar, ¿no? Que son estas tres situaciones. Entonces, sí, si te fijas, hay esta situación de los tres sentimientos y capaz que hasta más, y entonces nos estás ayudando a entenderlo así, explicándolo y dividiéndolo en estas tres cosas, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay una traducción digital a esta cuestión analógica, y solo quiero que estén conscientes de esto. Ustedes como ingenieros en software van a tratar de suplir esto en el tema informático con los emojis, por ejemplo, con ciertas cuestiones de multimedia o de ciertos gráficos. Si son gamers, pues han visto cómo los videojuegos se especializan en este tema del color, que también es muy analógico lo que se transmite, igual las líneas. Y bueno, hay cosas que también en ustedes, como en especialistas en seres máquina, van a procurar emular del lenguaje analógico para las máquinas, porque también lo tienen que tener o lo necesitamos. Ahorita, por ejemplo, que estamos así con esta modalidad en línea, pues de alguna forma también se da esta comunicación analógica diferente. Yo creo que el reto de ustedes es ver cómo esto se puede hacer cada vez mejor para que también pues sea una comunicación más completa, vamos a llamarla así. ¿Alguien tiene algún comentario, algo más que les gustaría decir?
Bueno, nos dice también acá Alexis, bueno, creo que estoy por ahí. Déjenme ver nada más. Por estar acá, luego todo ya ocupado, ya no he visto. Bueno, Kevin me contaba, perdón, que no se referirá a que se refieren a interacciones físicas y en la digital. No, bueno, pues hecho, Kevin, en esto, si te fijas, es un poco así. Sí es muy importante en lo digital, lo físico. Tienes toda la razón. Yo creo que mientras más le podemos agregar más características físicas a la comunicación, tienes razón, yo creo que se convierte más analógica. Y pienso, por ejemplo, no es lo mismo transmitir un mensaje por WhatsApp así solo con palabras, a ponerle un emoji, a tener una videollamada o a estar ya presentes. Yo creo que todas esas diferencias hacen una distinción. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que luego ustedes no sé por qué no prenden la cámara cuando saben que la pueden prender, pero sí, si prendieran la cámara, yo creo que tendríamos una mayor comunicación analógica, porque pues les estoy viendo, ¿no? Y esto sí tienes toda la razón. Mientras más elementos físicos nosotros incluyamos en la comunicación, pues sí se da una comunicación más completa y entiéndase que eso tiene que ver mucho con lo analógico. Estoy súper de acuerdo contigo en esto que preguntas, que no sé si sea eso, yo me imagino que sí. Luego, también nos contaba Abner, en la música analógica también se transmiten las emociones, exactamente, pues de hecho ese es lo que hablábamos. En un sistema binario solo existen 0 y 1 y en lo mecánico también piden influir otras respuestas, que es a lo que vamos, no es mucho más complejo. Y bueno, yo creo que regresaste, Alexis, y igual usan el digital cuando aprenden. Bueno, con este tema de los cotorros y los pericos y demás, te digo, primero yo ahí ya desconfío mucho de los humanos, que luego se creen mucho, ¿no? Y piensan que son como los únicos, pero se supone que las explicaciones humanas te dirán que los guacamayas, loros y todo esto no son tan digitales, aunque digo, obviamente pues no, de hecho, porque te dicen según ellos que solo repiten información, eso es lo único que se aprenden y no lo hacen según ellos, mucho con una intención de abstraer y de generar ellos su lenguaje, sino si te fijas solo aprenden una frase y tienden a repetir esa frase, pero no es que hagan mezclas y que liguen como estas ideas, entonces ellos más bien lo que hacen es como el equivalente a un perro que ladra o un gato que maulla y que lo que hace es repetir un sonido, nomás que ellos sí aprenden un sonido mucho más articulado como lo hacemos los humanos, pero no, según ellos, no tienen la intención ni la capacidad de producir eso, es más bien solamente memorizan el sonido y lo repiten. Según te digo, las explicaciones que luego yo no sé si son tan ciertas porque se me hacen muy soberbias, creo que sería la palabra de los humanos que dicen, no, es que solo los humanos somos los únicos, así como inteligentes, ¿no? Cuando aprenden escrito por voz, pues bueno, te digo, ahí a lo mejor si tú has tenido la experiencia capaz de que hasta puedes debatir estas teorías, porque yo sí luego yo los he visto y se me hacen muy inteligentes, pero te digo, ahí la situación es que es literal, solo repiten sonidos y sí, capaz de que lo aprendieron por hasta una grabación, pero lo van a repetir porque solo lo escucharon, ¿no? Alexis, algunos no aprenden la cámara por tímidos y otros por el consumo de Internet. Pues está bien. De hecho, entonces, por eso ustedes, yo nada les ponía de ejemplo en comunicación. Y por eso les voy a respetar ahorita lo de su cámara. ¿Sale? Bien, entonces vamos a seguirle. Ahí les va. Existen comunicaciones muy sutiles, pero muy poderosas, cuya transmisión está fuera de la percepción de emisores y receptores. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta fotografía del actor Macaulay Culkin, que ya hace mucho que no hace películas, y se fijan, la expresión de un rostro puede ser algo muy poderoso que uno incluso sienta algo y no sabemos ni qué estamos sintiendo ni por qué lo estamos sintiendo, pero simplemente sí podemos percibirlo y no sabemos ni por qué. Y así es la comunicación analógica, es muy poderosa, pero es muy poco clara, incluso cuando tratamos de entender por qué nos afecta o por qué nos influye tanto, pero como ya lo decía, influye enormemente en el desempeño de las conductas. Entonces, acuérdense de esto, hay dos comunicaciones, digital y analógica, y la analógica tiende a influir muchísimo en el comportamiento de las personas. Abner me dice, pero mientras puedan retener información y reproducirla, pueden formar parte de una comunicación
que solo sea transmisión. Así es, esa sería como se supone, ¿no? Como una característica que se supone que los pone en una situación más limitada, según esto, ¿no? Te digo que luego yo creo que sí hay muchas cosas que podemos poner en duda y entender que eso, pues, igual y pues tampoco, esas son como hipótesis o suposiciones, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con eso. Bueno, y llegamos a la quinta ley, después de ver esta cuarta, y se las vuelvo a repetir para que las vayan tomando en cuenta. La primera ley es no se puede no comunicar. La segunda ley es que toda comunicación tiene contenido y relación. La tercera es esta que habla sobre la puntuación de las secuencias comunicacionales. Y la cuarta, ahorita veíamos que es el lenguaje digital y el analógico, ¿ok? Y entonces nos pasamos a la quinta ley y esta ley dice lo siguiente: todos los intercambios comunicacionales son simétricos o son complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, o las personas bien se van a comunicar digitalmente, simétricamente, o bien lo van a hacer de una manera complementaria. Y ahorita, pues de hecho, ya ustedes también están leyendo que lo simétrico es igual a eso, a la igualdad. Hay personas que se tratan como iguales, que no tienen ningún problema en tener esta forma de trato, y hay otros que lo hacen desde diferenciar, por ejemplo, una jerarquía y entender que no son iguales y que desde ahí se tienen que estar comunicando. Las relaciones, entonces, pueden estar basadas en la igualdad de las diferencias. En el primer caso, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca y así su interacción puede considerarse simétrica, ya sea por debilidad o por fuerza, por bondad o por maldad. La igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas áreas, pero son iguales. Ahora, retomando nuestro ejemplo del inicio de esta conversación de los judíos y los palestinos. Ahí, por ejemplo, ellos tienen un comportamiento muy simétrico, donde hay una igualdad, donde no se quieren dejar de atacar, ¿no? Si tú me atacas, yo te ataco porque somos iguales de peleoneros, ¿no? Y entonces esa es una comunicación simétrica. Si alguien, por ejemplo, está en como lo dice acá, en una lógica de amabilidad y uno hace un favor y otro hace otro favor, entonces está en una igualdad simétrica de favores. Entonces, es simplemente igualar una conducta y eso es algo que también existe. Y ahora que ustedes van a exponer sus proyectos aplicando estas leyes, pues sí es importante que ustedes, por ejemplo, a quienes se los vayan a presentar, decidan si se van a poner así como en una situación de mucha confianza de alguien simétrico, como si fuesen personas iguales, o si lo van a hacer desde una posición diferente, ¿no? Aquí vamos a, de hecho, a describir precisamente el segundo caso, donde la conducta de uno de los participantes complementa la del otro, constituyendo un tipo de gestal y recibe el nombre de complementaria. Hay ocasiones en las que yo, por ejemplo, necesito ponerme en un papel de autoridad donde no somos iguales. Yo, por ejemplo, creo que esta es la comunicación que se tiende a tener en este espacio, donde yo soy el profesor, ustedes los alumnos, se me dan, si se fijan, una cierta autoridad, jerarquía, y entonces a esto se le llama como complementario. ¿Por qué razón? Pues porque yo, por ejemplo, soy quien inicia las conversaciones, quien tiene el PowerPoint, y ustedes son normalmente quienes escuchan, pero también en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando ustedes prenden su micrófono, también dicen su punto de vista, pues yo aprendo mucho y ahí es donde ustedes pueden tener muchas veces una posición también diferente a la mía, pero donde ustedes están siendo incluso una autoridad, tomando la palabra, siendo quienes guían la conversación y yo pues escucho y aprendo de ustedes. Y otras ocasiones también nos podemos sentir como iguales cuando hablemos, por ejemplo, como cancunenses, cómo les está afectando el calor, cómo están ahorita y cómo está la pandemia, y allá cambiamos a una posición de simetría. Una relación complementaria puede estar establecida por un contexto social. Hay veces que los contextos sociales como este, ¿no?, nos dicen cómo tenemos que comportarnos y yo creo que de hecho ustedes me respetan porque desde el kinder les han enseñado pues que en un contexto escolar un alumno pues está más bien de alguna forma pues teniendo que responder a lo que ese profesor le pida. Así es la organización y ustedes tienen muchos años en un sistema educativo que les ha enseñado a tener una posición complementaria y yo diría muchas veces hasta de sometimiento, ¿no? Un participante ocupará una posición superior y otra una posición inferior. Esta relación no se impone, sino que es algo que se da de una forma muy espontánea, ¿no?
Cuando en una relación los participantes se ponen de acuerdo para desempeñar roles complementarios o simétricos, se crean más bien interacciones metacomplementarias o pseudosimétricas, que eso no se le llamaría ni simétrico ni complementario, sino sería así pseudo, ¿no? Y luego seguiría. En interacciones enfermas pueden existir escaladas simétricas, como lo estamos viendo esto de las guerras, o una rigidez en la complementariedad, donde nadie da su punto a ceder. Todos los intercambios comunicacionales siempre serán simétricos, o serán complementarios, o metacomplementarios, o pseudosimétricos, y se van a basar en la igualdad o en las diferencias. Esto para que ustedes sepan y vean qué tipo, en este caso, de comunicación ustedes quieren tener. Y bueno, ese sería el quinto principio. Y pues ya solamente decirles que las personas que trabajaron en estas investigaciones, que es en este centro de Palo Alto, California, así es como se llama, ellos lo que decían era prácticamente que la violación a cualquiera de estos axiomas que vimos, de estos 5 axiomas, pues puede traer como consecuencias patologías, trastornos de conductas, considerados síntomas de trastornos mentales, para que pues se aprendan muy bien estos axiomas, procuren cumplirlos, no violarlos y demás, porque ya les digo, pueden tener ciertas complicaciones, ¿no? Y bueno, pues con eso prácticamente estamos revisando pues, la teoría que habla sobre la comunicación y que yo quería exponerles, y ahora me gustaría que ya casi para irnos poniendo una pausa a esta conversación en esta semana, pues ustedes me digan qué les parecen lo que es esta teoría, de qué les sirve, sobre todo pensando en sus proyectos que en algún punto ustedes van a tener que exponer, y que me encantaría muchísimo pues saber de qué les sirve esto, cómo la pueden utilizar. Les escucho, adelante. ¿De qué les sirve esta información para su comunicación? Adelante, Alexis, por favor. Bueno, esta información sirve mucho también para detectar y diferenciar los tipos de comunicaciones que se nos puede emplear, como el analógico y el digital. Poder, digamos que entender más la comunicación analógica nos ayuda a ver cuando una persona nos está mintiendo también. Sí, si pudiera ser. Muchas gracias, Alexis. Adelante, Francisco. En general, la ciencia dentro de la comunicación o detrás de la comunicación es muy extensa y bastante compleja. En general, comúnmente las personas no quieren transmitir nada y es lo típico mayormente. Principalmente la sobreinterpretación de los gestos y acciones faciales, así como los movimientos musculares, detectan bastantes cosas. Por más que no quieras interpretar, más que no quieras comunicar algo, la interpretación de la otra persona influye mucho dentro de la conversación, tanto para saber si el tema no le gusta o para saber si ya debe acabar la conversación. Como alguien que estudió ciencias de la comunicación, realmente es bastante interesante. Y pues en general, la comunicación está en todo. Queramos o no, está en todo. Tanto en un mensaje escrito, ya sea escrito a lo menso, con faltas de ortografía, hechas a propósito o no a propósito, la comunicación está en todo. Queramos o no, tenemos que aprender a diferenciar ciertos aspectos que son cruciales, ya sea en una presentación o en una plática normal. Así es. Muchas gracias y pues sí, así es esto. Por eso me da gusto que ustedes, espero que después de esta conversación lo tengan más claro y lo aprovechen para su beneficio en general, en todo, que eso es la idea. Entonces, ya ustedes anotaron, espero, estos 5 axiomas y pues yo lo que desearía es que los tengan presentes. Y bueno, pues entonces con esto le vamos a poner una pausa aquí a la conversación. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras quienes lo quieran hacer para que no se consuman muchos datos, solo lo que tomo la fotografía, por favor. Y ya para que se vayan a descansar y a tener un fin de semana súper padre. Entonces, adelante, la cámara. Muchas gracias. Ok, ahí les va entonces. Gracias. Gracias, gracias. Eva, 1, 2 y 3.
Otra más, 1, 2, 3. Bueno, pues entonces así le dejamos, le ponemos pausa. Espero que les sea de utilidad todo esto y nos vemos la siguiente semana para que descansen mucho y se comuniquen mejor cada vez. Nos vemos, adiós. Hasta luego, Profesor, gracias. Hasta la siguiente clase. Nos vemos, profe. profe. Nos vemos, bye. ¿Alguien, perdón, me faltó de asistencia? ¿Nadie? ¿Todos bien? Bueno, Creo que ya nadie, ya todos se fueron. Ya Buen me di día, cuenta. profe. Buen día, nos vemos, adiós, adiós.